El tema de la gracia que hemos estado hablando es muy amplio. Diga conmigo, amplio. Y no se entiende a profundidad, no se entiende esa anchura, esa longitud, esa profundidad con una sola prédica. Tenga cuidado en eso. No entiendes la gracia con una sola prédica. Y no puedes definir lo que es la gracia escuchando solo una prédica. No concluyas todo lo que es la gracia con una sola prédica. Para lograr una mayor comprensión y apreciación de la gracia, necesitamos escuchar toda la serie. Diga conmigo, toda la serie. Y repasar cada prédica hasta que la belleza de la gracia sea entendida en nuestro espíritu. Hemos hablado que somos salvos por gracia. Y para llegar a esa profundidad de comprensión del significado de la gracia, necesitamos entender la justicia, entender el poder destructor del pecado, el resultado, las consecuencias del pecado en la vida diaria y en la eternidad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo. Y su justicia debe ser ejecutada para quien viola la ley. Ahora, si alguien dice no creo en el infierno, no creo en el cielo. El evangelio es algo que debe entenderse. Supongamos que alguien diga, no creo que haya una eternidad, que haya un cielo y que haya un infierno. No creo nada. Creo que esta vida es todo. Entonces, vamos a hablar de dos suposiciones. Yo creo en la eternidad, yo creo en el cielo. Yo creo en el infierno. Y yo creo que Jesús vino, murió en la cruz por mis pecados. Y yo creo que es el camino al cielo. Supongamos que usted no crea nada de eso. Usted dice, yo no creo nada. Y la verdad, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Usted dice, yo no creo nada, yo no creo en el cielo, no creo en el infierno. Yo creo que esta vida es todo. Le planteo algo. Yo creo en el cielo. ¿Qué sucede si tú y yo, al llegar al final, si no hay nada? Yo estaba equivocado. No hay nada. Pero si al llegar al final, si hay cielo, si hay infierno, ¿quién estaba equivocado? Por lógica incluso, se necesita creer. Creer. Es importante la fe. Si tú no crees nada, ¿y si hay un infierno? Yo prefiero creer que hay. Y bueno, no vamos a ir a evidencias cristianas, evidencias bíblicas. Pero ¿por qué le digo esto? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo. Y quien viola la ley tiene que pagar la violación de la ley. Tiene que recibir el justo pago de sus hechos. Pero la gracia de Dios
el mismo Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó la justicia de Dios. Él cargó sobre Jesús la ira y la maldición que pesaba sobre el ser humano. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Él. La gracia es ese favor, esa bondad, ese regalo inmerecido, gratuito de parte de Dios. Esta mañana quiero hablarles de esa declaración de justos que hace Dios al pecador cuando este pecador pone su fe y su confianza solo en Jesús. Voy a hablar de la justificación, que es gratuita por gracia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos por el pecado. Pero el versículo 24 dice algo muy importante. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es una palabra técnica que se usaba en el mundo antiguo, en el Imperio Romano, que quiere decir comprar por precio. Romanos 4:1-4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si trabajó, hay que pagarle. Mas el que no obra, no hace nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿qué cosa? Por justicia. El que tú hagas bien, el que tú seas muy buena persona, no ayuda, no te puedes gloriar para con los demás, pero no para con Dios. Entonces San Pablo nos da ese ejemplo del padre Abraham. Dios no lo aceptó, no lo justificó, no lo bendijo por sus logros. Abraham recibió el favor de Dios y hizo todo. Y Abraham fue lo que fue por la gracia de Dios. Porque Abraham, por naturaleza, como tú y yo, hemos pecado. Abraham estaba incluido en todos los que hemos pecado. Ahora, Abraham estaba separado de la gloria de Dios, muerto espiritualmente. Antes de ser llamado a ser el padre de la fe, Abraham era un hombre idólatra, juntamente con Sara, su mujer, idólatras, no servían a Dios. Y escúchame esto, Abraham, aún llamado por Dios, cometió muchos errores. Él fue un mentiroso, él mintió concerniente a Sara, su mujer. Sara lo llevó al adulterio. Abraham no fue perfecto, pero Dios intervino estando muerto, separado de la gloria de Dios. Lo llamó siendo un idólatra y le dio promesas. Lo hizo el padre de la fe simplemente porque creyó en él. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo asegúrate que Él sea tu Señor. Por eso Pablo dice nuestro, globalizando a la fe de los creyentes en Jesús. Para que también, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. El objetivo de la prédica sobre la justificación esta mañana es que comprendas los resultados, o uno de los resultados de nuestra fe en la obra de Cristo. Y ese resultado, repito, es la justificación por gracia.
Por la obra de Cristo, tú eres libre de toda condenación. Ahora los que están en Cristo, no hay condenación para ellos. Y por la obra de Cristo, tú como pecador que has recibido a Jesús como Señor y Salvador, escuche esto, eres declarado justo y tratado como una persona justa mientras estás y vives en esta tierra. ¿Está bien claro esto? Ahora, entonces, comprender claramente la justificación tiene que ver con comprender que Dios es justo. Y todo aquel que viola la justicia tiene que cargar con las consecuencias. Pero recuerda, Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué tenía que ser alguien fuera de nosotros? Porque nosotros somos pecadores. Entonces tenía que venir alguien sin pecado y presentarse como el Cordero de Dios, uno igual que nosotros, dice Hebreos. Cuando tú comprendas la justificación por la fe, esta justificación, este entendimiento del Evangelio te va a llevar a disfrutar el Evangelio. El Evangelio no es carga, el Evangelio es libertad. El Evangelio es gozo. El Evangelio sencillamente es una buena noticia. La Biblia dice que, el Evangelio significa buenas noticias. Una buena noticia se disfruta, ¿cierto o no? Una buena comida se disfruta. Entonces, disfruta la buena noticia. Disfruta el Evangelio. Y vamos a ir con la definición de justificación. Hay una definición teológica que dice que justificación es el acto divino por el cual Él, Dios, declara justo a un pecador condenado simplemente por la fe, como Abraham, ¿verdad? Solamente creer en Jesús. Por los méritos de Jesús soy justo. El que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Pero escucha esta definición que espero sea revelada a tu espíritu. Justificación es el acto soberano de la gracia de Dios, donde declara justo al pecador que cree en la obra del Calvario. Pero escucha esto. Esta declaración de justo se pronuncia mientras todavía estás en la condenación de pecador, o en la condición de pecador. Estás en la condición de pecador, sin en cambio, por tu fe en Jesús, el Padre te declara ¿qué? Justo. Yo sé que muchos tienen como problemas aquí ya. Justificación es el proceso soberano de la gracia de Dios, donde Él declara justo al pecador que cree en la obra del Calvario, y esta declaración de justo se pronuncia mientras éste todavía está en condición de pecador. Dios declaró justo a Abraham sabiendo que Abraham iba a fallar. Sabiendo que Abraham era un hombre imperfecto. Otra definición: cuando Dios mira al hombre imperfecto y pecador, o sea, tú y yo, lo mira a través de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabes cuál es el veredicto que Él da para ese hombre terrenal, pecador imperfecto? ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? ¿Cuál es? ¿Qué es? Tienen miedo de decirlo, ¿verdad? Pecadores. Tienen miedo de decir y de creer en la suficiencia de la sangre de Cristo, la obra del Calvario.
¿Por qué temen decir que Dios le mira a usted a través de la obra del Calvario? ¿Y cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve a usted? ¿Cómo lo ve el Padre a usted? ¿Cómo lo ve? Justo, justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él es nuestro amigo. Cuando Dios mira al hombre imperfecto y pecador, lo hace a través de la muerte de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo, a través del sacrificio de su Hijo, y emite un veredicto de justos y merecedores de todos los privilegios correspondientes. Esta acción divina, repito, en nuestro lenguaje se llama justificación. Justificación tiene que ver con la posición del pecador como justo ante Dios. Voy a usar esta columna. Dios está allá. Este es Cristo y este soy yo. ¿Cómo Dios me ve a mí, estando yo en esta tierra, siendo imperfecto? ¿Cómo me ve Dios a mí a través de su Hijo? ¿Cómo me ve? ¿Por qué no lo dice? ¿Cómo lo ve Dios a usted? Ah, sí, pero usted me dice, pero pastor, me eché un round con mi esposa en la mañana. Me eché un round con mi hijo en la mañana. Y usted me dice hoy que el Padre me ve a través de su Hijo. ¿Y me ve cómo? No, pastor, no lo creo. Bueno, justificados pues por la fe. Justificación tiene que ver con la posición del pecador como justo ante Dios mientras él todavía está en la tierra, simplemente por la fe en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Tu justificación, tu declaración de justo, no tiene que ver con tu carácter, no tiene que ver con tus características. No tiene que ver con tu perfección o imperfección humana mientras tú estás en la tierra. Tiene que ver con la obra del Calvario. La justificación del hombre pecador está simplemente en la fe o por su fe en Jesús. Cuando Dios justifica, te absuelve. Te declara y te considera justo. ¿Está aquí conmigo? Escúchame entonces. Cuando Dios justifica, te absuelve, te declara y te considera justo. Y lo más increíble de esto es que te trata como una persona justa mientras todavía estás en la tierra. Por pura fe en la obra de su Hijo Jesucristo en el Calvario. La justificación es un acto de la gracia divina que absuelve y declara justo a todos los que ponen su fe en Jesús. Y escúchame, y esta justificación está presente, está vigente el día de hoy. El Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Él. Está vigente hoy. No es un acto de una sola vez para Él. Ese acto de una sola vez está vigente. Justificado es el estado y posición de justo y de justicia, donde las acusaciones por el pecado y la maldad son canceladas. Y el pecador, ahora justificado, está en una relación correcta con Dios mientras él continúa viviendo en la tierra y teniendo broncas con su esposa, con sus hijos, con los jefes, en el trabajo y sobre todo los que manejamos en la calle. ¿Está conmigo?
El estado de justicia que el pecador alcanza, pues es una palabra técnica, alcanza, tiene o se le da por medio de la justificación, es a través de la imputación. O sea, tú alcanzas justicia o eres justo por la imputación. Imputación es lo opuesto, lo contrario a amputar, quitar. Imputar es atribuir, añadirle, poner a cuenta de, como Abraham dice que se le contó por justicia su fe. La imputación y transparencia de Dios es doble. Nuestros pecados son imputados y transferidos a Cristo, y Cristo transfiere su justicia a nosotros. Cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, implica que atribuye, pone, añade, pone la justicia de Cristo a favor del pecador para, escucha esto importante, para tratarlo hoy, dijo ¿quién? Hoy, y en el cielo tratarte como inocente. Si alguien entendió esto, de gloria a Dios, aleluya. Si, mire, es que es importante esto. Cuando Dios imputa justicia al pecador arrepentido, implica que atribuye, pone, añade la justicia de Cristo a favor del pecador para tratarlo hoy en el cielo como si nunca hubiese pecado. Porque tus justicias, lo mejor que puedes ser como humano, son como trapos de inmundicia delante del trono de Dios. Y tú no puedes estar delante del trono de Dios diciendo yo soy un hombre bueno, una mujer buena. Porque lo mejor que puedas hacer para Dios es sencillamente trapos de inmundicia. Yo sé que muchos están preguntando, ok, pastor, ¿y qué de mis imperfecciones? Por eso le dije a usted, el evangelio cuando se entiende se goza, se disfruta. La gracia es eso. La gracia se disfruta, la gracia es algo maravilloso, porque te quita un peso de encima, lo que la religión ha puesto, o lo que la gente ha puesto, o lo que el propio hombre dice, yo tengo una conciencia de una eternidad, tengo una conciencia de que el pecado es malo, pero yo no puedo, pero por más que me esfuerzo, el fin de año hago propósitos de portarme bien, ahora sí no lo voy a hacer. Después de salir de la iglesia digo no lo voy a hacer más, pero nunca puedo y nunca vas a poder. No vas a poder, a menos que el espíritu de su Hijo esté en ti y la justicia de Cristo esté en ti y a través de ti, fluye a través de ti. ¿Qué con el pecado entonces de nuestra vida diaria? Recuerde que la gracia no es a concesión para pecar. Pero estoy hablando de la justicia. La justicia por la obra de la cruz no cambia. Es inmutable. Dios siempre te va a ver a través de la justicia de su Hijo. Y la justicia de su Hijo no disminuye, no cambia, no se quita, a menos que tú te quites. ¿Está conmigo? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió? Romanos 8. ¿Quién condenará? ¿Quién lo hará si Cristo es el que murió? La consecuencia de pecado antes de la justificación y después de la justificación son muy diferentes. La conciencia, mejor dicho. La conciencia de pecado antes y después son muy diferentes. Una cosa es pecar antes de ser justificado y otra cosa es pecar después del entendimiento de ser justificados y ser declarados justos. Cuando yo peco antes de comprender la gracia y la justicia, no hay remordimientos, ni mucho menos arrepentimiento. Me vale. Así soy yo, ¿y qué?
Quien se va a perder soy yo. Porque no hay vida espiritual. No hay relación con Dios. No hay conciencia espiritual. Pero otra cosa es pecar, fallar, después de ser justificados, después de entender la gracia, después de tener conciencia de lo que es pecado. Y cuando yo soy justificado, soy nacido de nuevo y yo estoy en la tierra y peco, yo tengo una conciencia primero sobre lo que es pecado, pero también tengo una conciencia del poder de la sangre de Cristo. ¿Está bien claro eso? Amén. Ahora, nadie que está aquí, que si lo pellizcamos en el brazo, va a decir que no siente. Todos los que están vivos sienten, ¿cierto? Si los pellizco o alguien los pellizca el de al lado, no pruebe eso, por favor. No lo haga. Porque vamos a probar que el otro tiene puños o palma de mano. Entonces no queremos probar eso. Cuando alguien que siente, cuando lo pellizcas, puede decir, nadie de ellos puede decir que no está expuesto al pecado. Nadie puede decir que no peca. Pero los hijos, los que han recibido a Cristo como Salvador, los que han nacido de nuevo, tienen una sensibilidad espiritual y tienen un conocimiento espiritual de que hay una fuente de perdón. Ya no vivimos en el pecado, pero sí pecamos. Pero dice Juan, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si pecamos, dice Juan, confesemos nuestros pecados. ¿Y Él qué? Es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué cosa? De toda maldad. No es el asunto de peco y confieso, porque una cosa es pecar, otra cosa es vivir en el pecado. Abraham en la tierra recibió lo que no merecía y lo que jamás podía pagar, y solamente su fe bastó para ser justificado. Se ve tan fácil, ¿verdad? Decir, el Padre me ve a través de su Hijo Jesucristo, y aunque yo esté de este lado, yo soy declarado justo. El Padre me ve como justo, y le digo, si Él no lo hiciera así, a través de su Hijo Jesucristo, nadie estaría en su presencia. Nadie. ¿Por qué no puede soportar el pecado? ¿Qué hago, pastor, con la vida de este lado? La gracia es gracia. Cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando lo confiesas desde lo más profundo de tu corazón que Él es tu Señor, lo reconoces que es tu Señor, que Él es tu Salvador, entonces algo sucede. El Padre te acepta como un hijo. Dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Diga conmigo, todos. Todos. Tú no eres la excepción. Dice, porque todos pecaron. El 13 dice, es cierto, la gente ya pecaba antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Todos fuimos contaminados por el pecado, todos. Nadie es inmune. Diga conmigo, nadie es inmune. Todos hemos pecado, nadie es inmune al pecado. Pero escucha,
Tú me preguntas, pastor, ¿cómo trato ese asunto de este lado? Yo sé, Dios me ve inocente, me ve justo, me ve santo. Sí, pero ¿cómo trato el pecado de este lado? Pues sencillamente, el pecado no se trata con religión. El pecado no se trata con dinero, con edad, con cultura, con logros, con educación. No puedes tratar el pecado ni porque vienes a la iglesia, vamos. Pastor, entonces mis años de iglesia no sirven. Le digo, no sirven. Con nada de nosotros se trata y se enfrenta el pecado. El pecado se trata con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Fuimos contaminados, fuimos muertos y todos necesitamos un Salvador. 5:18 de Romanos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, la muerte a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿qué cosa? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte todos, así también la justicia reine por la gracia, pero así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Por uno solo vino la muerte, pero también por uno solo vino la gracia, la justicia y la salvación. Nada otorga la salvación. No puedes hacer nada antes de la salvación y no puedes añadirle a la salvación absolutamente nada. La salvación es por gracia. Y las obras que haces después de la salvación son evidencia de lo que Dios ha hecho en tu interior, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y como dice Pablo, la gracia excede al pecado. Pero escucha, la gracia excede al pecado presente, al pecado futuro y al pecado posterior al futuro, delante de Dios. Quien entiende la justificación, quien ha entendido que Jesús es su Señor, o quien ha tenido una experiencia de Jesús como su Señor y su Salvador, nunca más va a escuchar condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué dicha es comprender la gracia, qué dicha es experimentar la gracia y la justicia. Pero hay algo que sigue vigente, pastor, y de este lado, ¿qué hago? ¿Qué sucede con mi vida de este lado? La gracia ha hecho posible lo que ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni David experimentaron. Gálatas 4. ¿Qué hago? Usted puede decirme, con esa vida de este lado. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimir esa acción legal de comprar por precio. Y no nos compró con oro ni con plata, sino nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos a precio de su sangre. En otras palabras, fue al mercado de esclavos, había mercado de esclavos, y la gente llegaba, la gente que tenía dinero llegaba y decía, quiero este grandotote de ojos verdes, sí, que creo que puede cargar 150 kilos, lo quiero como mi esclavo. Entonces lo compraba y lo hacía esclavo.
Pero escúcheme, Jesús llegó al mercado de esclavos. Tú no podías ni siquiera levantar 50 kilos y dijo él, yo lo compro. No sirve para nada, pero yo lo compro, yo pago un precio por él. Pero escucha esto, no solamente te compró del mercado de esclavos, sino después dijo, quiero que seas mi hijo. Perdón la expresión, todo ñanguito feo. Y dijo, pero yo lo amo, quiero que sea mi hijo. No solo te rescató de la esclavitud, sino te adoptó como su hijo. Eso es la gracia. Y no solamente adoptó para ser su hijo, sino te dio toda la herencia para que la disfrutes. Herederos y coherederos con Cristo, dice Pablo. Ok, y por cuanto sois hijos, aquí está la clave. ¿Qué hago, pastor, con este lado? ¿Qué hago con esa naturaleza? Porque si Dios me ve justo por la obra de su Hijo, pero yo aquí estoy luchando. Por cuanto sois hijos, Dios envió, ¿qué cosa? A vuestros corazones. El corazón es la esencia del ser. Es la base de todo lo que tú eres. Entonces, cuando tú me preguntes, pastor, ¿qué hago con mi vida de pecado de este lado? Te dije, lo que no pasó ni con David, no pasó ni con Samuel, ni con los profetas, ni con Abraham. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual, ¿qué cosa? Clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué cosa? También heredero de Dios por medio de Jesucristo. Eso implica que puedes ya no vivir como antes. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es como aquel que se atragantó con un buen mole poblano. Le encantaba desde niño, pero un día se atragantó y le hizo daño. Y hoy le puedes dar pechuga y muslo a la vez y un buen mole poblano. Y dices, lo preparé con mucho esmero para ti. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace? Lo detesta, ¿cierto o no? No es que no pueda, es que no quiere, ya no está en él el hacer las cosas. Cuando Dios mira tu vida, no te ve en tus obras y en tu justicia, sino en la justicia de Cristo. Justificación, entonces, es el acto soberano de la gracia de Dios, donde declara justo al pecador que ha creído en la obra del Calvario, y esta declaración de justo se pronuncia mientras él está en la condición de pecador. Justificación tiene que ver con tu posición como pecador presente, pero ante Dios tú eres justo. No tiene que ver con tu carácter, con tus características, o con la buena persona que eres o la mala persona que eres. Solo asegúrate de ser hijo, porque cuando eres hijo, Él te ve a través de la obra de su Hijo. Solo asegúrate de eso. De eso hemos estado hablando los últimos 2 meses. Asegúrate de que eres hijo, de que eres salvo. Porque si eres hijo, eres salvo. Y si eres salvo, eres justificado por la fe y declarado justo, aunque todavía estés en la tierra y seas imperfecto. Cuando el hombre pecador cree, es justificado. Y ser justificado
implica que Dios te absuelve, te declara, te considera, pero algo, y te trata como una persona justa mientras estás en la tierra. Ese es estado y posición. No estamos hablando de santificación, no estamos hablando de santidad. Estamos hablando de la posición de parte de Dios para aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor. La vida cristiana es una vida justificada, libre de condenación. Cuando tú estés en la presencia de Dios, yo espero que tú llegues por la gracia, por la obra de Cristo. Cuando estés allá y un ángel venga a ti y te diga: Abraham, ¿cómo llegaste aquí? Platícame, ¿cómo llegaste? Tú no puedes sacar tus credenciales y decirle: te voy a contar, fui cristiano desde niño, mis abuelos eran cristianos y asistí a una iglesia y serví con todo mi corazón. Yo fui un gran cristiano, fiel a la iglesia. Y te voy a contar lo que yo hacía. Mira, hice tantas obras, visité a los niños y di a la gente pobre. Tú no puedes decir eso. Tú puedes decirle al ángel que te pregunte: ¿cómo llegaste allá? Tú vas a decirle: solo por gracia. Yo estoy aquí por la justicia de Jesús, el Hijo de Dios. Yo fui un cristiano, yo hice esto, yo hice aquello, yo participé, yo serví, yo hice tantas cosas para demostrar mi fe, pero no fue por eso, fue por la gracia, simplemente por gracia. Y si es todo por gracia, entonces démosle a Él toda la gloria y la honra y la adoración. ¿Está bien? Nadie estará en la presencia de Dios por sus obras o por su perfección humana. ¿Sabe qué dice Gálatas? Que hay creyentes en la iglesia que faltan. Y Gálatas dice: si alguno es encontrado en alguna falta, lo que sois maduros, espirituales, dice, levántenlo a él. Pero a algunos se les encuentra la falta, a otros no, y se presentan como perfectos. En la gracia no hay logros humanos. Por eso la salvación y el estar en la presencia de Dios no será por méritos. Nadie puede añadirle nada a la gracia y nadie puede quitarle nada a la gracia. Salvación no es lo que hemos hecho. Salvación es lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Quiero que te pongas de pie. La gracia no es licencia para pecar. Cuando experimentas y entiendes la salvación, la justicia y la justificación, entonces tú valoras la gracia, valoras la obra de la cruz. ¿Y quién quisiera ir a pecar si de allá venimos? Y como le dije a usted el domingo pasado, ¿usted cree que yo quiero ir a tomar para perderme y estar tirado en la calle? ¿Usted cree que a mí me encantaría hacer eso? No. No. Y agradezco a Dios porque su gracia ha sido conmigo y no permitió llegar a ese punto. Pero quien ama pecar, sencillamente no se ha convertido. Pero esta mañana, asegúrate que tu fe en la justicia de la obra del Calvario está firme.
Solo asegúrate. Yo no estoy preguntando si eres perfecto. Yo no estoy preguntando cómo estás. Porque al final el corazón lo conoce Dios. Pero sí quiero que afirmes bien que eres hijo. Y como hijo, Él te ve a través de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo te ve el Padre? ¿Cómo qué? Justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hoy tiene que elevarse una adoración al Señor Jesucristo por lo que Él hizo a nuestro favor. Y hoy tiene que quitarse esa losa que usted traía y decir, Dios, creo que le he fallado. Él jamás te ve de esa manera. Es asunto de tu vida aquí en la tierra. Es asunto de tu bienestar espiritual. Es asunto de tu bienestar emocional. Tu situación de vida diaria. Sencillamente, creo que es importante que lo entiendas y lo comprendas. Él te ve a través de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el veredicto que Él emite hacia tu vida? Levanta tus manos y dile a Él, gracias. No hay condenación para ti. No hay condenación para ti. El pecado, la paga del pecado ha sido cubierta. Jesús fue a la cruz y cubrió lo que la justicia indicaba. Jesús pagó el precio de mi maldad. Pagó el precio de mi maldad. Él fue a la cruz para ponerse entre el Dios justo y yo. Y aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Soy justo. Como justo, ve al Padre y dile que lo amas. Como justo, ve y dile, ahora soy tu hijo. Por la gracia. Como justo, disfruta la justicia, disfruta la libertad, disfruta el evangelio, disfruta la vida cristiana, disfruta el ser hijo de Dios. Camina en la calle como alguien que no es condenado. Camina en la calle, camina en tu casa como alguien libre del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz para con Dios, paz para con Dios. Disfruta su presencia, disfruta hablar con Él, disfruta su palabra. Paz con Dios, paz con Dios. Disfruta su presencia. Él te ama, Él no te condena, Él te ve a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. Solo deja, dice Pablo, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a vuestros corazones. Dios envió a su Hijo a vuestros corazones, para que en esa vida del Hijo de Dios puedas vencer, puedas vivir. El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ti, a quien tiene al Hijo, tiene la vida. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La justicia de Dios
fue imputada a nuestro favor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso creo que Él merece toda la gloria y toda la honra y el honor. Él fue por mí, en mi lugar. Él fue a mi lugar. Él fue por mí. Él fue por mí. Pero no solamente pagó por mí, sino también me imputó, plantó en mí su justicia. Y el Padre me ve justo. El Padre me ve como si nunca yo he pecado. Un día estaré en su presencia. Un día estaré allá. No por lo que hice, no por lo que hago, de bueno o de malo. Estaré ahí por la sangre vertida en la cruz que limpia el pecado del mundo. Oh Señor, gracias. Y la justicia es vigente, está vigente. La justicia no cambia, la justificación no cambia. Depende de la obra del Calvario. Está presente para tu vida el día de hoy. Sé libre de condenación. 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 Que nadie te condene. Cristo es el que murió. Que nadie te condene. Cristo es el que dio su vida por ti. Somos libres del pecado, libres de la maldad. Libres, 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 libres. Libres, libres. 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 Iglesia, eres libre. Se pagó un precio por el error, por el pecado, por la maldad. Se pagó un precio y se imputó la justicia de aquel que fue a la cruz sin deber, sin pecar. Pero el Padre lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justos, 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 justos delante de Él, justos delante de Él. Entonces disfruta su presencia, disfruta su bendición, disfruta sus promesas. Fue y pagó un precio por ti. No solamente te hizo libre, sino también determinó adoptarte como su hijo.